Compartimos con ustedes parte de las imágenes de lo que ha ocurrido esta tarde en el aeropuerto de Ilopango, en donde ha llegado al país escoltado por aviones A-37 el suegro de Mauricio Funes, el conocido como Juan Carlos Guzmán Verdugo. Él es suegro de Mauricio Funes, acusado de lavado de dinero por un monto de $350.000. Él procede de Costa Rica, extraditado por la oficina Interpol de ese país. Así es, amigos televidentes, gran trabajo el que se ha hecho desde El Salvador con las autoridades de Costa Rica para concretar ese día la extradición de Juan Carlos Guzmán Verdugo, suegro del expresidente Mauricio Funes, quien comparecerá ese día ante el Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador. Veíamos las imágenes del aeropuerto de Ilopango cuando llegaba el imputado hace apenas unos minutos procedente de Costa Rica. Nosotros hemos dado cobertura completa desde que partió de Costa Rica esta mañana, toda esa travesía hasta El Salvador, cuando era escoltado por las autoridades, la Interpol, por supuesto. Muchas instituciones han tenido que ver para que se concrete esta extradición. Gracias por acompañarnos. Eso es Noticiero El Salvador, nuestra emisión estelar. Les saluda Samalí Dinarte, me acompaña Armando Urquilla. Samalí, un gusto saludarte y también a usted siempre agradecer la preferencia por informarse a través de Noticiero El Salvador, que arranca en este momento con nuestros titulares. Llega extraditado el suegro del expresidente Mauricio Funes, arrestado en Costa Rica por el delito de lavado de dinero en El Salvador. Alcalde capitalino profundiza en los casos de corrupción que involucran a su antecesor Ernesto Mason. Autoridades tramitan la difusión roja con Interpol para conseguir la extradición del exdiputado de Arena, Norman Quijano. Tribunal de Chalchuapa ordena detención y juicio contra un ex policía y sus cómplices por varios asesinatos que han conmocionado al país. También, con el 9º cargamento de vacunas, El Salvador completa 2,5 millones de dosis y se mantiene líder en la región. Y damos seguimiento a la información del día, específicamente la extradición del suegro del prófugo Mauricio Funes, y para eso trasladamos la señal hasta el aeropuerto de Ilopango, donde esta tarde aterrizó el avión que trasladaba al suegro del prófugo Mauricio Funes, Juan Carlos Guzmán Verdugo, extraditado desde Costa Rica. En el lugar se encuentra también a Héctor Piñate y también Sara Méndez. Vamos a compartir primero con Héctor Piñate la información que nos tiene a esta hora de la noche. Adelante. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Buenas noches, amigos televidentes. A esta hora, hace tan solo unos 35 o 45 minutos, ha llegado a territorio salvadoreño procedente de Costa Rica, como se estaba diciendo al principio, uno de los aviones escoltado por A-37, por otros 3 aviones A-37, el suegro del expresidente Mauricio Funes, procesado por haberse llevado más de $350 millones del erario público. En este momento, a mi espalda se encuentra la caravana de patrullas policiales y de la Interpol, además de la PNC, que están listos para llevar a este personaje que en este momento está siendo chequeado médicamente y además está siendo fichado para ser llevado después al Tribunal Octavo de Instrucción en San Salvador. Vamos a ver parte de las imágenes que sucedieron más temprano y también declaraciones del fiscal general, además del ministro de Justicia y Seguridad. A continuación. Personas que nos acompañan esta tarde. Debemos continuar como institución en la ruta de combate firme a la corrupción en todas sus manifestaciones. Como Fiscalía estamos comprometidos de que los fondos sean ubicados y restituidos al Estado. Porque aparte de que fue un hecho criminal que debemos investigar, debemos hacer justicia para todo el pueblo salvadoreño. Podemos decir misión cumplida. Tenemos en suelo patrio a este criminal. En conjunto con Mauricio Funes Cartagena se dedicaron a robar fondos públicos y a invertirlos y a corromper más personas con fines particulares. También no debemos de dejar de agradecer a la justicia costarricense, a la Cancillería de Costa Rica, a nuestro homólogo de justicia en Costa Rica, la Oficina de Policía de Interpol de Costa Rica, que gracias a ellos ha sido posible poder extraditar de una manera acorde a las leyes internacionales a Juan Carlos Guzmán.
Bueno, son parte de las declaraciones de los funcionarios que les hemos brindado a ustedes para que conozcan un poco sobre lo que se ha desarrollado en las últimas horas, en los últimos minutos también aquí en este aeropuerto de Ilopango. Nuestro camarógrafo en este momento, José Flores, va a hacer imágenes para ustedes de lo que se está viendo en este instante, de lo que está sucediendo acá en la pista del aeropuerto. Son por lo menos unos 9 vehículos policiales, además de la Interpol, gente de la Fiscalía, de todo el Ministerio de Justicia y Seguridad también, los que están en este instante dándole seguimiento a todo el proceso que se desarrolla. Al interior de unas oficinas en este lugar, en este aeropuerto, como decía, se encuentra el imputado siendo fichado y siendo revisado para ver cómo viene con su estado de salud y para ver también en qué momento es llevado hacia los tribunales, a donde otro de nuestros equipos se encuentra disponible para poder recibirlo y darles también a ustedes todos los detalles de lo que está aconteciendo en este momento. El vuelo duró por lo menos unas 2 horas y media procedente de Costa Rica y llegó a este país en un avión de la Fuerza Aérea Nacional. Así las cosas desde este aeropuerto en Ilopango, en desarrollo. La información en este momento en directo desde este lugar. Gracias por tu reporte, Héctor. Y ahora establecemos también enlace con Sara Méndez, quien se encuentra en otro punto, específicamente en el Centro Judicial Isidro Menéndez, en donde será trasladado Carlos Guzmán Verdugo, suegro del prófugo Mauricio Funes. Adelante con tu reporte, Sara. Así es, buenas noches, gracias por informarse con Noticiero El Salvador. Efectivamente, esto es información en vivo. Nos encontramos desde el Centro Judicial Isidro Menéndez, aquí en San Salvador, a la espera de la llegada del imputado Juan Carlos. Y es que específicamente tenemos las imágenes en estos momentos de todo lo que está ocurriendo en este lugar. Hay presencia de elementos de prensa de todo el país. Y es que luego de un largo proceso de extradición, Juan Carlos Guzmán Verdugo, suegro del expresidente Mauricio Funes, tocará suelo salvadoreño, como ya lo veíamos en el reporte anterior, para continuar con este proceso judicial en su contra por supuestamente lavar más de $350,000. O sea, Ada Luz Guzmán, fondos sustraídos de la Presidencia de la República. Estamos aquí a la espera también de que el Ministerio Público presente la acusación por el delito de lavado de dinero y activos en el Juzgado Octavo de Instrucción. Hay presencia, como bien les mencionaba, de diferentes elementos de la prensa nacional, así como también podemos ver que ya los elementos de aquí de seguridad están a la expectativa también de la llegada del, como bien señalaba, el fiscal general de la República y el director de la Policía Nacional Civil. Y es que el señor Juan Carlos Guzmán Verdugo, suegro del expresidente Mauricio, extraditado a nuestro país. El Tribunal de Apelación, como bien sabemos en este caso de San José, Costa Rica, confirmó que el señor Guzmán Verdugo tiene la condición extraditable y que su llegada al país ya se ha hecho efectiva. Como bien les mencionaba, el acusado será presentado ante el Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador. Esta es la información que tenemos totalmente en vivo. Excelente, Sara Méndez, gracias por tu reporte. Ya va a permanecer ahí en el Centro Judicial a la espera del convoy que traslada a el suegro del expresidente Mauricio Funes. Gracias. Y con la extradición de Juan Carlos Guzmán Verdugo concluyó el proceso iniciado en 2019 y en la siguiente nota le detallamos cada una de las fases que las autoridades de El Salvador enfrentaron para tener en tierra salvadoreña al suegro del expresidente Mauricio Funes. El proceso inició en 2019 cuando la Policía de Migración y Extranjería de la República de Costa Rica concedió la detención de Juan Carlos Guzmán Verdugo. En julio de ese mismo año se prorrogó la detención con fines de extradición y se concedió una audiencia por 20 días a las partes para ofrecer las pruebas en el proceso de extradición. Las diferentes fiscalías que intervenimos en este proceso se tuvo que enfrentar a los argumentos de la defensa en el sentido de que se suspendieran las diligencias de extradición, lo cual una y otra vez fue rechazado por el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José. Las autoridades informaron que Guzmán Verdugo intentó diferentes maniobras para escapar de la justicia, entre ellas ser deportado a Nicaragua. Uno de los alegatos principales de Guzmán Verdugo era que él gozaba de asilo en la República de Nicaragua. Sin embargo, la República de Nicaragua nunca
respondió a los diferentes requerimientos que realizó la República de Costa Rica. En enero del año 2020, el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José concedió la extradición de Verdugo por el delito de legitimación de capitales, equivalente al delito de lavado de dinero y activos en El Salvador, y ordenó que continuara en prisión preventiva. Finalmente, en febrero de este año, el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial ordenó la extradición. Nuevamente, la defensa interpuso otro recurso de apelación, la cual fue rechazada. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Desde septiembre de 2016, el expresidente Mauricio Funes se encuentra asilado en Nicaragua junto a su círculo más cercano para evadir la justicia por los delitos cometidos. Sin embargo, junto a él, de acuerdo a las investigaciones, 31 imputados más tuvieron participación en la red de corrupción en perjuicio del Estado salvadoreño, entre ellos el padre de su pareja sentimental. El caso es conocido como saqueo público, donde el expresidente Mauricio Funes junto a 31 imputados más desviaron de las arcas del Estado 351 millones de dólares. La red estaba conformada por miembros de su círculo familiar, como sus exesposas, sus suegros y su pareja Ada Michelle Guzmán, así como de exfuncionarios de gobierno que servían de prestanombres o eran los encargados de desviar los fondos hacia cuentas personales. De acuerdo a las investigaciones, Funes utilizó el dinero para compra de armas, artículos suntuosos, vehículos de lujo, un spa para su pareja, así como algunas de sus cirugías. Según el reporte, el exmandatario llegó a gastar en un solo día $60,000 en compra de relojes y paseos para sus mascotas, todo financiado con el dinero de los salvadoreños. Según la acusación formal, el dinero fue a parar a 8 cuentas bancarias particulares, de las cuales sacaron más de 292 millones en efectivo. Funes buscó asilo en Nicaragua y es donde actualmente se encuentra. Tiene detrás varias órdenes de captura por este caso, reporte de operaciones sospechosas, el caso Corruptela, la malversación de fondos del Chaparral, la evasión de impuestos, entre otras. Entre los delitos perseguidos en su contra y los demás imputados se encuentran el lavado de dinero y activos, peculado, casos especiales de lavado de dinero y casos especiales de encubrimiento. En marzo de 2019, el Ministerio Público giró la orden administrativa para la extradición de Funes, su pareja, 2 de sus hijos y varios de los miembros de su grupo cercano. En febrero de este año, Costa Rica aprobó la extradición del suegro de Mauricio Funes, acusado de lavado de dinero. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. En la Asamblea Legislativa, los diputados han reaccionado a la extradición de Carlos Guzmán Verdugo, suegro del expresidente Mauricio Funes, quien, de acuerdo con la Fiscalía, participó en una red de lavado de dinero bajo el mando del primer presidente del partido FMLN en el país. Con la llegada del suegro de Mauricio Funes al país, la justicia salvadoreña da un primer paso para lograr una condena a los involucrados en la red de lavado de dinero liderada por el exmandatario, y que logró sustraer 351 millones de dólares de la partida de gastos reservados de la presidencia. La población ha sido clara en el territorio, nos lo decía, queremos justicia, queremos que de verdad paguen a aquellas personas que nos han hecho daño, y es que el tema de la corrupción no solo afecta las arcas del Estado, la corrupción también afecta en los avances que se pueda tener como país. Es un resultado de un proceso que se está siguiendo judicialmente. Vimos que el señor que viene ya en calidad de extraditado hacia nuestro país hizo el uso y el recurso de que le permitía y le franqueaba la ley allá en Costa Rica. Mientras Dina Argueta, diputada del partido que llevó a Funes al Ejecutivo, dice desconocer los detalles del caso. Fíjese que honestamente no me he enterado muy bien de la noticia, sin embargo yo creo que todo proceso debe seguir de manera y apegado a derecho. Los diputados piden que el próximo en regresar al país sea el expresidente Mauricio Funes y que enfrente a la justicia, tal como lo ha hecho su ex esposa Regina Cañas, quien también ha sido vinculada a la red de lavado de dinero. Es penoso que las personas o sus cónyuges han tenido que dar la cara por él y él no lo ha hecho, respaldándose en Nicaragua si es que quisiera que él viniera a dar la cara a nuestro país. Todo el mundo espera a Mauricio Funes para que él venga, no esté atrás de un Twitter cobardemente escribiendo y despotricando con medio mundo. Si él no dice, como él pone en sus tweets que él no debe nada, entonces ¿cuál es el temor de no enfrentar la justicia en nuestro país?
Juan Carlos Guzmán Verdugo, suegro del expresidente prófugo de la justicia, es acusado de lavar más de $500,000 y de pertenecer a la red liderada por el expresidente Mauricio Funes, que se encuentra asilado en Nicaragua. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. La Fiscalía General de la República confirmó que solicitará difusión roja contra Norman Quijano, de quien se presume se encuentra en Honduras. El fiscal Rodolfo Delgado dijo que se utilizarán todos los mecanismos permitidos para hacer cumplir la ley a todo el que cometa delito. Para, en un momento dado, hacer que las personas que están siendo acusadas por un delito determinado comparezcan ante los tribunales de justicia. Y eso incluye, lógicamente, el solicitar la difusión roja. En más información sobre actos de corrupción, Norman Quijano, exfuncionario y miembro del partido Arena, se encuentra prófugo de la justicia. Hasta el momento se sabe, según información de Migración y Extranjería, que salió del país el 30 de abril vía terrestre rumbo a Honduras. Con la excusa de ir a aplicarse la vacuna contra la COVID-19 a Honduras, país que apenas ha inmunizado a una parte del personal de primera línea, Norman Quijano salió del país el 30 de abril, un día antes que se le acabaran los privilegios que el fuero le concedía. Pese a que el 1 de mayo publicó en su cuenta de Twitter que en un par de días regresaría al país, tras casi 20 días, continúa sin aparecer ni siquiera en sus redes sociales. La jueza del Juzgado Séptimo de Paz solicitó a la Interpol capturar y extraditar al prófugo y exdiputado del partido Arena, Norman Quijano, para que enfrente la justicia por el delito de fraude electoral. Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República, el fugitivo se reunió con cabecillas de pandillas durante la campaña política de 2014, cuando corrió como candidato presidencial y les ofreció $100,000 a cambio de votos de sus familiares y de los habitantes de las comunidades que ellos lideran. Norman Quijano, exdiputado y expresidente de la Asamblea Legislativa y excandidato de San Salvador en 2 periodos consecutivos durante los años 2009 a 2015 y miembro del partido Arena, se encuentra prófugo de la justicia salvadoreña. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. Y retomamos el tema que sin duda es el tema del día, y es que a veces la justicia tarda pero siempre llega. Agentes de la Interpol de El Salvador dieron custodia al suegro del expresidente Mauricio Funes, Juan Carlos Guzmán Verdugo. Edgar Jurado dio cobertura desde Costa Rica al génesis de la extradición del imputado por lavado de dinero. ¿Qué tal? Buenas noches. Un equipo de prensa de Noticiero El Salvador viajó hacia Costa Rica, exactamente hacia la base número 2 del aeropuerto Juan Santamaría, donde hemos registrado para ustedes, amigos televidentes, el inicio, el génesis de este proceso de extradición que, de acuerdo con el jefe de la Interpol en El Salvador, el comisionado Manuel Garay, manda un mensaje contundente para todos aquellos que buscan evadir la justicia salvadoreña. Veamos la siguiente nota que les he preparado. A bordo de esta patrulla policial costarricense fue trasladado hacia la aeronave de la Fuerza Aérea de El Salvador Juan Carlos Guzmán Verdugo, acusado de lavar dinero proveniente de recursos públicos. Fue entregado a los agentes de la Interpol de El Salvador, quienes desinfectaron la ropa y calzado para prevenir contagios de la COVID-19. La extradición del imputado es parte del esfuerzo del gobierno para reducir la tasa de impunidad. Nuestro Gabinete de Seguridad Pública está trabajando incansablemente para hacer justicia en contra de aquellos que hayan cometido cualquier clase de delito, ¿verdad? Guzmán Verdugo fue detenido en Costa Rica en abril de 2019, mientras se tramitaba su extradición a El Salvador, donde era requerido por haber lavado más de $500,000 proveniente del presupuesto asignado a Casa Presidencial y haber viajado a distintos países con recursos públicos. Así es que al igual que él, pues todo el que esté involucrado en esto va a ser arrestado. Hoy estamos aplicando la pronta y cumplida justicia para todos los que se vean involucrados en una actividad criminal. Según las investigaciones, Juan Carlos Guzmán Verdugo fue detenido mientras intentaba huir a Panamá. Desde su detención provisional, intentó evadir la justicia, apelando su extradición. Presentó un recurso específicamente por eso, porque estaba huyendo y él quería refugio aquí en Costa Rica, que las autoridades de Costa Rica
le dieran ese beneficio. Guzmán Verdugo tendrá la oportunidad de mostrar su inocencia, mientras que la Fiscalía buscará que devuelva al Estado lo defraudado. Ahora solo resta esperar que una instancia judicial dicte inocencia o culpabilidad sobre el suegro del exmandatario Mauricio Funes, quien precisamente figura como líder de esa estructura de corrupción que habría desviado más de 350 millones de dólares de fondos del erario. Es el informe que tenía para compartir a esta hora desde la capital de Costa Rica, San José. Retorno a la señal hasta San Salvador. Muy completo tu reporte. Gracias, Edgar. Y retomamos la información nacional. Tenemos un contacto en directo hasta el Centro Judicial Isidro Menéndez. Ahí continúa Sara Méndez. Veamos a continuación las imágenes de lo que está sucediendo. Está llegando en este momento Juan Carlos Guzmán Verdugo hacia el Centro Judicial. Los dejo con las imágenes de lo que sucede en este momento. Así es, tenemos señal en vivo desde el Centro Judicial Isidro Menéndez. En este momento vemos cómo ingresa el señor Guzmán Verdugo, el padre de Ada Michelle Guzmán, con quien el expresidente Mauricio Funes procreó un hijo y ha estado detenido en Costa Rica desde el 1 de abril del 2019. Son imágenes en vivo. Escuchemos. Avancemos, por favor, avancemos. Recordemos que el señor Guzmán Verdugo es señalado de pertenecer a la red de desvío de más de 350 millones de dólares del Estado salvadoreño durante la gestión del expresidente Mauricio Funes, ahora asilado en Nicaragua y prófugo de la justicia salvadoreña. El señor Guzmán Verdugo ha llegado al Centro Judicial Isidro Menéndez, escoltado por elementos de la Policía Nacional Civil. Es un amplio operativo el que se realiza a esta hora de la noche. Van a golpear, señores. Golpeón, allá son los equipos, oye. Prensa, a favor. Aquí, hasta aquí. Hasta aquí llega. Hágase un lado. ¿Qué piensan de las acusaciones que le han hecho? Y cuando son las 7:45, vemos en este momento lo que sucede en el Centro Judicial Isidro Menéndez, los juzgados de San Salvador, hasta donde ha sido llevado Juan Carlos Guzmán Verdugo, el suegro del expresidente Mauricio Funes. Ha sido llevado a comparecer al juzgado octavo de instrucción de San Salvador para responder ante la justicia. Vemos ahí cómo ha sido escoltado, ya fue llevado hasta ese centro judicial. Ya nos adelantaba también nuestra periodista Sara Méndez, que se encuentra en el lugar, todo el proceso que tiene que seguir. Importantes diligencias, Armando. Así es, y como noticiero El Salvador nos encontramos dándole cobertura a este suceso, en donde estamos viendo que ha llegado al Centro Judicial Isidro Menéndez el suegro de Mauricio Funes, Juan Carlos Guzmán Verdugo. Estamos viendo en estos momentos ya que se va a montar una conferencia de prensa y nosotros estamos a la expectativa de la información que se pueda proporcionar. Vemos que se está ubicando un cerco policial para resguardar a la humanidad de esta persona que ha sido extraditada desde el país de Costa Rica. Así es, les mostrábamos desde el inicio del noticiero que tenemos cobertura completa desde que salió del aeropuerto Juan Santamaría de Costa Rica. Veíamos cómo era traído por las autoridades desde allá, desde donde fue extraditado. Ha sido una diligencia importante que se ha hecho desde el gobierno de El Salvador con el gobierno de Costa Rica para concretar esta extradición. Lo vemos allí, es la persona que se encuentra con la camisa anaranjada, ustedes lo pueden ver debidamente resguardado. Ha llegado para comparecer ante el juzgado octavo de instrucción de San Salvador. La Fiscalía lo acusa del delito de lavado de dinero y activos en perjuicio de la administración pública. Unas sumas considerables de dinero que fueron, según la Fiscalía, sacadas de las arcas del Estado. Armando.
Así es, Sara, si nos comentas, ya que te encuentras en el lugar, bríndanos más información sobre qué está ocurriendo a esta hora de la noche y cuál es el procedimiento que se realiza con esta persona. Adelante, Sara. Así es, compañeros, efectivamente está ya en las puertas del juzgado octavo de instrucción aquí en San Salvador. Un fuerte operativo policial ha escoltado al señor Guzmán Verdugo, así como también hay una fuerte presencia de medios de comunicación. Recordemos que el señor Guzmán Verdugo es señalado de pertenecer a la red de desvío de más de 350 millones de dólares del Estado salvadoreño durante la gestión del expresidente Mauricio Funes, asilado en Nicaragua y prófugo de la justicia salvadoreña. Muy bien, Sara, muchísimas gracias por mostrarnos el ambiente de lo que se está viviendo en este momento. Adelante, Sara, te escuchamos. Exactamente, estamos tratando de acercarnos lo más que se pueda y por supuesto obtener declaraciones, como les mencionábamos. El operativo aquí ya se ha instalado, ahí bueno, pueden ver todo el ambiente que es en el Centro Judicial Isidro Menéndez. Es que este proceso arrancó en el año 2019, cuando se empezaron a realizar las gestiones para que esta persona compareciera, como estamos viendo esta noche, ante los juzgados para que responda por los delitos de lavado de dinero, como al ser parte de la red que formó el expresidente Mauricio Funes para sustraer dinero de las arcas del Estado y favorecerse. Escuchábamos casos sin nombre, realmente indignantes de cómo se despilfarraba el dinero, y esta persona que usted ve en pantalla era parte de esta red que se dedicó a robar el dinero de las personas de El Salvador. Así es, Juan Carlos Guzmán Verdugo, como hemos podido ver en los distintos informes de nuestros periodistas desde que iniciamos esta emisión estelar de Noticiero El Salvador, fue capturado cuando intentaba huir a Panamá, y ahí fue cuando cayó en manos de las autoridades de Costa Rica. Desde entonces se ha hecho una diligencia muy importante hasta concretar esta extradición. Desde muy temprano las autoridades salvadoreñas se desplazaron hasta Costa Rica para poder ir a traer al imputado de la manera correcta, como la ley lo manda, y ahí veíamos también, les mostrábamos las imágenes de cuando llegó al aeropuerto de Ilopango de nuestro país, y así también resguardado fue llevado hasta donde se encuentra en este momento, hasta el juzgado octavo de instrucción, que está ubicado en el Centro Judicial Isidro Menéndez de San Salvador. Sara, vamos contigo nuevamente para que nos des más detalle de lo que está sucediendo. Efectivamente, y es que Juan Carlos Guzmán Verdugo será acusado de los delitos de lavado de dinero y activos. Aquí hemos tratado de acercarnos y obtener algunas declaraciones, pero ya ingresó al juzgado octavo de instrucción. Así es, y como Noticiero El Salvador estamos dándole seguimiento a todo lo que ha ocurrido desde la partida de Costa Rica de Juan Carlos Guzmán Verdugo hasta este momento, en donde se es presentado en el Tribunal Isidro Menéndez para que se inicie el proceso en su contra. Esta persona es acusado de lavado de dinero. Recordemos que también fueron utilizados vehículos, aeronaves de la Fuerza Aérea Salvadoreña para escoltar ya cuando ingresó al cielo salvadoreño. Son aviones A-37 los que acompañaron a el vuelo que provenía de Costa Rica. Esta persona fue acompañado por elementos de la Interpol y también recibido acá en nuestro país por las autoridades que lo tienen a esta hora de la noche allá en el Isidro Menéndez. Les damos un poco de contexto para las personas que en ese momento nos sintonizan. Recordemos que Guzmán Verdugo es padre de la compañera de vida de Mauricio Funes, Ada Michelle Guzmán, con quien el expresidente salvadoreño tiene un hijo. El suegro del expresidente Funes, de acuerdo con la Fiscalía, participó en una red de corrupción bajo el mando del presidente y logró desviar, según la acusación, a 351 millones de las arcas del Estado. Guzmán estuvo 2 años y 49 días detenido en Costa Rica. Fue capturado y en ese entonces tenía el difusión roja y era requerido por la justicia salvadoreña desde junio de 2018, según las declaraciones
que brindó nuestro director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas. Es importante saber desde cuándo, Armando, viene este proceso y las autoridades salvadoreñas han concretado este día. El gobierno de El Salvador, a través de la Cancillería salvadoreña, la Cancillería costarricense, nuestra Embajada de El Salvador en Costa Rica, este procedimiento que por supuesto es complejo, pero vemos ahora cómo ha logrado concretarse. Y es que según las investigaciones, el suegro de Funes, Juan Carlos Guzmán Verdugo, se valió del dinero público para cancelar préstamos personales y de su esposa, además de comprar vehículos e iniciar una vida de lujos desde que su hija inició su relación sentimental con el exmandatario. Esto fue parte del destino de los fondos que fueron sustraídos desde las arcas del Estado cuando Mauricio Funes fue presidente del país. Imagínate, Samalí, para pagar préstamos personales, préstamos de su esposa, comprar vehículos, comprar viviendas, pero afortunadamente y gracias a las gestiones que ha realizado este gobierno, esta persona ya está en tribunales para comenzar a responder por estos delitos que se le imputan. Así es, se le señala de estar vinculado a una red construida entre funcionarios, amigos y familiares del expresidente Mauricio Funes para desfalcar al Estado por 351 millones de dólares, hechos ocurridos durante su gobierno del 2009 al 2014. Es importante la cantidad de pruebas que hay en contra de esta persona, pero será la justicia la que tendrá la última palabra para comprobar estos hechos, ahora que ya el imputado está en suelo salvadoreño. Así es, lo que está ocurriendo, y esta es información lamentable, pero por supuesto de muchísima justicia para nuestro país, y son las imágenes que tenemos desde el juzgado octavo de instrucción del Centro Judicial Isidro Menéndez, donde ha sido llevado la persona Juan Carlos Guzmán Verdugo, suegro del expresidente de la República, Mauricio Funes, prófugo de la justicia, quien se encuentra en Nicaragua. La periodista Sara está ahí, Sara Méndez está desde este juzgado, las afueras del juzgado octavo de instrucción, y nos tiene los detalles sobre esta información. Estimada Sara, adelante, rápido, cuéntanos. Así es, buenas noches, gracias por estar en sintonía de la entrevista de Canal 10. En efecto, tenemos imágenes totalmente en vivo desde el Centro Judicial Isidro Menéndez. Ahí tenemos al señor Guzmán Verdugo, que es el padre de Ada Michelle Guzmán, con quien el expresidente procreó un hijo y ha estado detenido en Costa Rica desde el 1 de abril del 2019. Ha llegado al juzgado octavo de instrucción con un fuerte dispositivo de seguridad implementado por la Policía Nacional Civil, así como también es importante mencionar que es señalado de pertenecer a una red que desvió 350 millones de dólares del Estado salvadoreño durante la gestión del expresidente Mauricio Funes, ahora asilado en Nicaragua y prófugo de la justicia salvadoreña. Estas son imágenes que llegan totalmente en vivo. Listo, muchísimas gracias, mi estimada Sara, y precisamente vamos a estar en contacto contigo, y si es necesario vamos a regresar la señal. Pero bien, hoy, esta noche, para hablar de este y otros temas, pero principalmente porque genera obviamente es de muchísima importancia, es cuestión de justicia aquí en el país. Está con nosotros el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, a quien le damos la cordial bienvenida. Fiscal, muy buenas noches. Buenas noches, Armando, un saludo para la audiencia. Por supuesto. Quizás conocer, fiscal, hoy precisamente ahí veíamos imágenes, se realizó y materializó esta extradición de Juan Carlos Guzmán Verdugo, él es suegro del expresidente de la República, prófugo de la justicia. Él es uno de los 32, entiendo yo, imputados de este famoso caso, el caso saqueo público, trama en la que se desviaron 351 millones de dólares desde Casa Presidencial entre 2009 y 2014. Fiscal, el presidente decía una frase, y con eso quiero arrancar antes de entrar a detalle con todo el tema de la extradición. Decía, ahora la Fiscalía trabaja de la mano con la Policía Nacional Civil, como siempre debió ser, como constitucionalmente debe ser. Antes esto parecía competencia. Sí. ¿Cómo podemos...? Su primera declaración al respecto, fiscal. Bueno, creo que fue una frase oportuna. Precisamente desde la primera semana que asumí el cargo, siempre mencioné en mis diferentes apariciones en público y también en las reuniones que sostuve con los agentes auxiliares, que se trataba de ceñirnos a la Constitución y a las leyes de la República.
Y estas nos mandan precisamente a formar un binomio con la Policía Nacional Civil, puesto que es esa coordinación que debemos de tener ambas instituciones, la mejor respuesta que tienen los salvadoreños ante las acciones criminales de cualquier naturaleza. Siempre he creído en trabajar en coordinación con la Policía Nacional Civil. De esa forma fui formado, de esa forma compartí diferentes investigaciones con diferentes unidades de la Policía Nacional Civil. Conozco por relaciones de trabajo a los diferentes subdirectores. Ellos en aquel momento realizamos algunas investigaciones en conjunto y es lo que quiero transmitir a los agentes auxiliares. Los agentes auxiliares que se encuentran distribuidos en las diferentes unidades a nivel nacional tienen que hacer equipo con la policía, porque la policía auxilia a la Fiscalía General de la República para obtener las pruebas y las evidencias que sustentan los diferentes casos que presentamos al órgano judicial. Entonces, el órgano judicial va a responder adecuadamente en la medida que los fiscales aportemos las pruebas necesarias para comprobar la culpabilidad de una persona. Y debo decir de que la labor de los fiscales debe en todo momento ser objetiva. No se trata de iniciar persecuciones antojadizas, sino que basados en procesos científicos que demuestren que una persona es responsable de un delito por el cual se le acusa. Claro, y una de las personas responsables obviamente de algunos delitos es Juan Carlos Guzmán, suegro del prófugo Mauricio Funes, por su participación en el caso saqueo público. Alrededor de 351 millones de dólares fueron desviados de Casa Presidencial entre el 2009 y 2014. ¿Cómo se logra, para que el pueblo salvadoreño tenga una idea fiscal, cómo se logra esta extradición? ¿Cómo se materializa como tal? Bueno, esto en realidad es un proceso bastante largo. Hay que recordar que las investigaciones iniciaron en el año 2016, cuando se realizaron una serie de allanamientos en las viviendas particulares de Mauricio Funes Cartagena. Allí, en esas diligencias se empezaron a recabar los primeros indicios. Posteriormente, esto da origen a un proceso en el año 2018, en el mes de junio del año 2018, en el cual se logra, la Fiscalía logra que se decrete detención en contra de varias personas, todas del círculo cercano del presidente Mauricio Funes, del expresidente Mauricio Funes. Y dentro de ellos se encontraba el señor Juan Carlos Guzmán Verdugo, quien es el padre de Ada Michelle Guzmán. La actual pareja. La actual pareja. Entonces, luego, en el mes de abril del año 2019, en vista de que estas personas eran prófugas, de repente se genera una alerta en vista de que en la frontera de Paso Canoas esta persona intentaba ingresar a territorio panameño. Al intentar ingresar a territorio panameño se encuentran en un primer momento con irregularidades de tipo migratorio y las autoridades costarricenses deciden retenerlo. En ese momento ya se encontraba la difusión roja que había generado la Oficina Central Nacional de Interpol y pues eso motiva a que la oficina homóloga en Costa Rica dé la alerta a las autoridades salvadoreñas, a las autoridades policiales salvadoreñas. Y empieza pues todo el proceso para solicitar por medio del juzgado octavo de instrucción la extradición de esta persona para El Salvador. Es decir, él estaba en Costa Rica y su plan
era pasar Panamá, ahí precisamente lo capturan. Exacto, en ese momento es retenido. En un primer momento, como le repito Armando, fue por cuestiones migratorias. Sin embargo, ese proceso migratorio se suspende cuando se detecta por las autoridades costarricenses que existía una difusión roja de la orden de captura que pesaba en contra de Juan Carlos Guzmán Verdugo. Claro. Ahora que ya está el suegro del expresidente prófugo Mauricio Funes, ya está bajo la custodia, obviamente, de las autoridades de nuestro país, ¿qué proceso sigue? Ahorita vemos, por ejemplo, que fue llevado al juzgado octavo de instrucción. Sí, bueno, luego de que se completaron durante aproximadamente 2 años todos los trámites para traer a esta persona desde Costa Rica, en la cual él utilizó todos los recursos que le franquean las leyes costarricenses, y sucesivamente estos recursos eran rechazados por los diferentes tribunales costarricenses. Cuando habla de los recursos, ¿de qué recursos estamos hablando? Bueno, estamos hablando que el señor Juan Carlos Guzmán Verdugo, por medio de sus abogados, presentó un recurso de exhibición personal ante la Corte, ante el órgano judicial costarricense, ante la Sala Constitucional, y también presentó 2 apelaciones, 2 apelaciones que le fueron rechazadas. Apelaciones en contra de la decisión de los tribunales de primera instancia que avalaban la extradición hacia nuestro país. Entonces, ya cuando el último recurso pues, fue rechazado, en ese momento pues, es que se activan ya todas las coordinaciones con el juzgado octavo de instrucción. Que es quien lleva el caso, fíjate. Que es quien lleva el caso principal, la causa principal. Entonces... perdón que lo moleste, sí, fiscal. De no. estos momentos está ingresando al juzgado, estas imágenes en vivo, al juzgado octavo de instrucción, donde obviamente se está llevando este caso, polémico caso de Juan Carlos Guzmán Verdugo, quien es acusado de beneficiarse de una red de corrupción que fue liderada por el entonces presidente de la República, Mauricio Funes, durante el periodo 2009 hasta 2014. Sara Méndez, nuestra periodista que está dándole cobertura a esta importante noticia. Sara, buenas noches. Ya ingresó, en efecto, Juan Carlos Guzmán Verdugo. En efecto, ha ingresado ya al juzgado octavo de instrucción aquí en el Centro Judicial Isidro Menéndez. Es importante señalar que antes del ingreso del señor Juan Carlos Guzmán Verdugo ingresaron personal médico. Esto para realizarle una evaluación, y es importante también señalar que al final el juez determinará en qué Bartolina o centro penal pasará el resto de los días, porque es importante además que enfrente la justicia salvadoreña, y el Ministerio Público le acusará por el delito de lavado de dinero y activos en perjuicio de la administración pública por el caso saqueo público. Por supuesto, vamos a estar a la expectativa, obviamente vamos a estar contigo, Sara, de ser necesario vamos a regresar tu señal hasta el Centro Judicial Isidro Menéndez, específicamente en las afueras del juzgado octavo de instrucción. Fiscal, usted hablaba también de este tribunal, del juzgado octavo de instrucción, que es donde está precisamente este caso. ¿Qué pruebas en concreto se tienen para poder materializar esta acusación o para poder avanzar con esta acusación? Bueno, en contra del señor Juan Carlos Guzmán Verdugo existen diferentes tipos de pruebas, principalmente las pruebas testimoniales y pruebas periciales. Estas pruebas periciales oportunamente fueron presentadas junto con la acusación correspondiente, y pues confiamos en que se pueda lograr establecer precisamente todas las conductas que son atribuidas, que es el delito de lavado de dinero y activos. Vale decir que esto significa pues que nosotros estamos en la obligación de comprobar ante el juez competente que él recibió dineros, los depositó, los transfirió, los convirtió en bienes para su uso, pagó diferentes obligaciones bancarias, y todo el dinero provenía de la hacienda pública. Se habla de alrededor de $500,000, más o menos $500,000 que pudieron haber estado obviamente en sus manos, pero quizás
bueno, aclararle al pueblo salvadoreño, fiscal, cómo operaba esta red y en qué momento llega Juan Carlos Guzmán a agarrar ese dinero y obviamente utilizarlo. Es decir, ¿cómo operaba esta red? A ver, digamos que Mauricio Funes estableció una cadena de beneficios. Una cadena de beneficios que estaba orientada a engrosar los bolsillos de su círculo de confianza. Es decir, entre más cercana era la relación con Mauricio Funes Cartagena, mayores eran los beneficios económicos que se percibían. Beneficios económicos que lógicamente incluía a los diferentes círculos familiares que tenía, Mauricio Funes. Ahí estamos hablando de compañeras de vida, esposas, hijos, y que en algún momento estos beneficios se trasladan, lógicamente por ese tipo de relaciones, hacia, en el caso particular, a Juan Carlos Guzmán Verdugo. Quiere decir de que básicamente Mauricio Funes utilizó la presidencia como su finca particular, en la cual él consideraba de que podía disponer a su antojo del dinero de los salvadoreños, sin guardar ningún tipo de reparo y sin tener ningún tipo de vergüenza en apropiarse de lo que no le pertenecía. Ustedes observaron, y no sé si se recuerdan, en el año 2016, todas las aficiones y los gustos muy particulares de Mauricio Funes. Algunos que rayaban en lo ridículo. Claro, ostentosos, opulencia total. Sí. Como tal. Sí, gente carente de cualquier tipo de educación o carente de cualquier tipo de, digamos, buen gusto. Y al final, simplemente él actuó como, digamos, como una persona que llega a decidir a su antojo sobre cómo se debía de utilizar el dinero. Y el dinero era simplemente para pagar placeres, pagar atenciones, pagar vicios, pagar gustos de cualquier naturaleza, viajes incluidos. Viajes incluidos para él, para su grupo familiar, para obtener vehículos ostentosos, quizás para, pienso yo, ya en retrospectiva, quizás para suplir algunas de sus carencias que tuvo tanto en su infancia o su juventud. A costillas del pueblo. A costillas del pueblo, que es lo grave. Y es la razón por la cual se le ha acusado a él y a todas estas personas. Entonces, creo que al final son acusaciones que van contra personas irresponsables. Personas que no tuvieron reparo en utilizar el dinero del pueblo para fines personales. Y eso incluyó, pues, lógicamente a Juan Carlos Guzmán Verdugo, y las consecuencias de sus actos es lo que ha provocado que se ha llevado a los tribunales de justicia. Es lo que ha provocado que baje de un avión militar custodiado, como lo que es, como una persona que hoy por hoy está siendo acusada de delitos graves y que oportunamente y de manera responsable se presentó ante el juez de la causa, salvaguardando todos sus derechos y garantías constitucionales. Claro, antes de pasar a otra pregunta, y con eso me quiero ir a la pausa, ¿de qué forma aparece Juan Carlos Guzmán en esta trama, en esta novela de corrupción, obviamente? Es decir, ¿aparece cuando el expresidente Mauricio Funes se une con Ada Michelle Guzmán o ya había un trato antes?
según sus investigaciones? Bueno, mire, todo viene de la actual pareja de Mauricio Funes. O sea, bueno, hay que recordar en primer lugar la diferencia de años. Una diferencia de casi 30 años entre los miembros de esa pareja. Y pues, lógicamente, pienso yo que existía algún tipo de anuencia de parte de los padres de ella para precisamente que se iniciara esa relación sentimental. Más aún con esa diferencia de edad y más aún precisamente por la relación que existía en ese momento del expresidente Mauricio Funes con la ex primera dama. Entonces, todas estas situaciones, todos estos incidentes, digámoslo así, que se dieron, lógicamente debía de existir algún tipo de beneficio. Claro. Y un beneficio que una persona decente rechaza, pero en este caso no fue así. Y decidieron pues simplemente empezar a gozar de los privilegios. De la vida. Exacto. Claro, el dinero... Del dinero mal habido. ¿Este dinero mal habido le llegó a él en efectivo o fue a través de carros o cómo fue eso? Pero bueno... Todo eso fueron de bastantes maneras. Claro. Y saben, quiero presentarles esta siguiente nota. Desde septiembre del 2016, el expresidente Mauricio Funes se encuentra asilado en Nicaragua junto a su círculo más cercano para evadir la justicia por los delitos cometidos. Sin embargo, junto a él, de acuerdo a las investigaciones, 31 imputados más también tuvieron participación en esta red de corrupción en prejuicio del Estado salvadoreño. Entre ellos, el padre de su pareja sentimental. Vea. El caso es conocido como saqueo público, donde el expresidente Mauricio Funes junto a 31 imputados más desviaron de las arcas del Estado 351 millones de dólares. La red estaba conformada por miembros de su círculo familiar, como sus ex esposas, sus suegros y su pareja Ada Michelle Guzmán, así como de exfuncionarios de gobierno que servían de prestanombres o eran los encargados de desviar los fondos hacia cuentas personales. De acuerdo a las investigaciones, Funes utilizó el dinero para compra de armas, artículos suntuosos, vehículos de lujo, un spa para su pareja, así como algunas de sus cirugías. Según el reporte, el exmandatario llegó a gastar en un solo día $60,000 en compra de relojes y paseos para sus mascotas, todo financiado con el dinero de los salvadoreños. Según la acusación formal, el dinero fue a parar a 8 cuentas bancarias particulares, de las cuales sacaron más de 292 millones en efectivo. Funes buscó asilo en Nicaragua y es donde actualmente se encuentra. Tiene detrás varias órdenes de captura por este caso, reporte de operaciones sospechosas, el caso Corruptela, la malversación de fondos del Chaparral, la evasión de impuestos, entre otras. Entre los delitos perseguidos en su contra y los demás imputados se encuentran el lavado de dinero y activos, peculado, casos especiales de lavado de dinero y casos especiales de encubrimiento. En marzo de 2019, el Ministerio Público giró la orden administrativa para la extradición de Funes, su pareja, 2 de sus hijos y varios de los miembros de su grupo cercano. En febrero de ese año, Costa Rica aprobó la extradición del suegro de Mauricio Funes, acusado de lavado de dinero. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Bueno, así fue obviamente la trama. Le decía, son entre 5 a 6 órdenes de captura que ya suman a la fecha. Sí, claro. Bueno, lo que sucede es que durante esa administración, las investigaciones que se realizaron, digamos a partir del año 2016, fueron revelando todo un entramado de corrupción. Entonces, por eso es que empiezan a surgir digamos, actividades criminales que se habían realizado y para lo cual se habían utilizado diferentes instituciones estatales. Algunas eran más evidentes que otras, pero por ejemplo, pues aquí se habla de revelación de reportes de operaciones sospechosas, que eso le trajo serias consecuencias a la unidad de investigación financiera y que fue
en asocio con personal de la Fiscalía General de la República de esa época. También se está hablando de la presa del Chaparral, ese proyecto que pues inicia a lo largo de diferentes administraciones, ha ido incrementando en su costo de construcción y que también trajo serias consecuencias para el pueblo salvadoreño. Solo ahí son como 108 millones de dólares más o menos lo que se hablaba. Correcto. Y casos incluso tan digamos, significativos como incluso absurdos, como que un expresidente no pague sus impuestos. Entonces, creo que eso es bastante detestable. Y que debo decir de que tal vez lo que impactó más a los salvadoreños fue la implementación de una paz mafiosa con grupos criminales. La llamada tregua. Sí, la llamada tregua. O sea, la verdad que solo en la mente de un ignorante como él creo que podía existir esa capacidad de pensar que se podía negociar con criminales. Es decir, negociar pactos de no persecución. Entonces, creo que eso le trajo mucho luto, mucho dolor a las familias salvadoreñas. Y esas son prácticas que deben de quedar en el pasado, prácticas que no deben repetirse, porque está demostrado de que implementar esa paz mafiosa con criminales siempre acarrea consecuencias. Entonces, siempre he creído en el imperio de la ley, precisamente en que deben de aplicarse por medio de las instituciones fuertes, un combate frontal a la delincuencia en todas sus manifestaciones. Y me parece absurdo que desde la administración de esa época se pensara de que se podía jugar con la vida de los salvadoreños como lo hicieron, o incluso jugar con los bienes de los salvadoreños, con el patrimonio de los salvadoreños, porque a la larga esto lo único que provocó fue una falsa sensación de seguridad. Y eso se observaba cuando se hablaba con la gente en los territorios. Esto contribuyó a una masificación de la extorsión y que hasta estos días estamos todavía sufriendo las consecuencias de esas políticas irresponsables implementadas por una persona sin escrúpulos. Claro. Yo personalmente dije no voy a darle tanto micrófono al expresidente Funes, pero obviamente por la coyuntura, en algunos momentos de las investigaciones, él decía de que se le había seguido, o su seguimiento, o su acusación es política, él es perseguido político, dice el exmandatario. Sin embargo, me llama la atención y es sumamente curioso que estas investigaciones vienen desde el 2016 y han pasado varias administraciones de la Fiscalía y obviamente todas se siguen manteniendo. Claro. Y cada administración se acumula todavía aún más señalamientos. Sí, vamos a continuar, porque lo que se trata es de revelar la verdad de todo ese tipo de actos que cometidos en perjuicio del pueblo salvadoreño. Digamos una investigación cronológica. Vamos a empezar poco a poco con un verdadero método, con verdaderos controles en las investigaciones, realizados de manera objetiva, precisamente para formular las acusaciones pertinentes contra los que hacen falta. Entonces, hay que recordar de que él se encontraba, ya cuando empiezan los registros en su contra, él se encontraba fuera del escenario político. Ya era otra administración. Entonces, casualmente en esa administración, siempre del partido que él utiliza como vehículo para acceder al Ejecutivo,
es cuando se da su fuga para Nicaragua. Entonces, pasa por analizar y estudiar cada uno de esos eventos, pasa por analizar y estudiar cada una de las políticas que se implementaron y empezar a, pues simplemente pasar las facturas correspondientes. Claro. ¿Cuál es el estatus actual del caso fiscal? ¿Cuál es en tiempo por dónde va caminando? Hace unos días, de hecho, vimos una sentencia contra una de sus exparejas. La dejaron 3 años de utilidad pública, obviamente al servicio, pero quizás conocer el estatus actual de este polémico caso. Sí, lo que sucede es que, digamos, al tratarse de una estructura criminal, existían vínculos, unos más fuertes que otros, con Mauricio Funes. Tenemos, por ejemplo, este caso de su expareja, que decidió someterse a la justicia y aceptar los hechos que se le estaban acusando. Entonces, esas son salidas legales, viables, que están contempladas en la ley. Entonces, se trataba de entiendo yo, de una acusación por un encubrimiento y precisamente por eso es el quantum de la pena que se le atribuyó. Y porque al final, pues, dentro de toda esta trama hay diferentes actores. Unos que actuaron bajo las órdenes directas del mandatario, del exmandatario, precisamente para obtener diversos bienes, no de lujo, pero sí de un valor económico bastante alto. También existieron personas que simplemente fueron utilizadas para garantizar su impunidad, para crear toda una apariencia, todo un andamiaje que sirviera para ocultar su actividad criminal. También existen vinculaciones y ramificaciones a diferentes instituciones estatales. Y la relación que también existía con personas, con profesionales, que se dedicaron a prestarle diversos servicios que fueron pagados con dinero de los salvadoreños. Entonces, es una investigación bastante compleja. Claro. Ahí estamos viendo imágenes precisamente de Regina Cañas. Ella es una de las ex esposas del expresidente Mauricio Funes. Ya obviamente hay resultados de este proceso judicial contra ella, siempre en el marco del caso saqueo público. ¿Se sienten satisfechos ustedes como fiscalía de estos resultados en el proceso judicial contra ella, por ejemplo? Bueno, mire, hay que ser claros. Nosotros como fiscales tenemos que ser objetivos. Es un mandato legal. Entonces, si se analizan los hechos, se analizan las imputaciones, es decir, los hechos que se le acusan a una persona, también se trata de ser justo y de ser consecuente con las acusaciones que se están emprendiendo. En un momento determinado se tomó esa decisión. Se aceptó que esta persona confesara y que se sometiera a un procedimiento abreviado que perfectamente franquea la ley. Esto fue, lógicamente, en la administración anterior. Y hay que mencionar de que esos acuerdos realizados con delincuentes en los cuales se les impone una pena, se aceptan las acusaciones que nosotros presentamos, son perfectamente viables. Claro. A ver, actualmente, ¿qué se sigue en este caso? En el caso de Juan Carlos Guzmán, ya ahorita está en el juzgado octavo de instrucción del Centro Judicial Isidro Menéndez. ¿Qué proceso sigue? Quizás para darle un poco de contexto y que la gente el pueblo salvadoreño pueda seguir el hilo de este caso. Bueno, sí, lo que sucede y lo que los salvadoreños estaban observando en los diferentes medios es que
el señor Juan Carlos Guzmán Verdugo fue presentado ante el juez octavo de instrucción, el juez titular de la causa. Esta persona en ese momento pues ordena un chequeo médico para establecer el estado de salud de la persona en vista del traslado que ha sufrido desde Costa Rica. También se le hacen saber los hechos que constan en la acusación, sus derechos que conforme a la Constitución y a la ley le corresponden, y posteriormente, en vista de que existía una orden de detención en su contra, se ordena, o más bien, me imagino que en este momento debe estar sucediendo, van a ordenar su traslado a un centro de detención. A partir de ese momento entra otro componente del sistema de justicia, la Dirección General de Centros Penales. La Dirección General de Centros Penales, conforme a su capacidad instalada, es la que decide, conforme al perfil del detenido, la peligrosidad tanto para otras personas y la peligrosidad que pueda representar estar en un centro de detención determinado para su persona, es el que decide y toma bajo su responsabilidad la reclusión de este salvadoreño y posteriormente lo pone a la orden para cualquier tipo de diligencia judicial que se requiere. Entonces, el caso hasta este momento en contra de Juan Carlos Guzmán, ya digamos había salido de un estado, digamos, por decirlo así, inactivo, y ya es retomado la acusación y el proceso en el estado en el cual se encontraba. Entonces, en este momento, pues lo que nos queda a nosotros como fiscales es tratar de establecer y de comprobarle al juez octavo de instrucción que efectivamente el señor Juan Carlos Guzmán utilizó el sistema financiero para mover las cantidades de dinero que provenían que formaban una parte de los 351 millones que fueron mal utilizados por la administración Funes. Él fue uno de los muchos que utilizó al expresidente Funes como instrumento. Sí, claro, sí, por supuesto. Por eso es que precisamente le digo, las investigaciones continúan. Claro. Y obviamente es complicado porque él era uno de los más cercanos a este círculo, ¿no? Sí, sí, por decirlo así, en vista del vínculo familiar. Ahora decía el presidente de la República, Nayib Bukele, desde el cuartel central de la policía durante su discurso, esto nos lleva, y voy a decir textualmente lo que dijo, esto nos lleva más cerca de traer a otros miembros de esta estructura. Imagino yo, como salvadoreño, como ciudadano, que se refiere a otros miembros, como por ejemplo el expresidente Mauricio Funes. Yo sé que él está asilado en Nicaragua y obviamente ya hoy es ciudadano, y esto obviamente crea un poco de barreras o imposibilita un poco más el hecho de poderlo traer para que pueda dar la cara a la justicia. ¿Se sigue con el dedo en el renglón contra el expresidente Funes? De hecho que sí, o sea, eso siempre vamos a continuar con el dedo en el renglón como fiscalía. Y también, obviamente, contra otro tipo de actores. Hay por ahí un par de exmilitares también involucrados en satisfacer los gustos, por ejemplo, los gustos finos de armas que tenía el expresidente. También tenemos por ahí un par de profesionales que lógicamente estaban, pues, actuaban en asocio con los miembros de esta red criminal y que fueron en determinado momento destinatarios de dinero de la hacienda pública. ¿Van a seguir luchando ustedes por la extradición de Funes? Bueno, ya de hecho que esas peticiones se formularon. Se formularon en su momento cuando él tenía el estatus de asilado. De igual forma, el equipo de la Unidad de Asuntos Legales Internacionales siempre está estudiando el caso y lógicamente están en comunicación con sus homólogos de las diferentes fiscalías. Entonces las alertas, pues pretendemos luchar para que continúen y para que se mantengan.
y pues tenemos simplemente que esperar. Claro. Hablando sobre peticiones, hoy de hecho se conoció la petición para, aquí tenemos varios exfuncionarios que están pidiendo asilo. Bueno, tenemos por ejemplo un expresidente de la Asamblea Legislativa pidiendo asilo en México, y tenemos obviamente otro expresidente de la Asamblea Legislativa, ex candidato también a la presidencia de la República, el doctor Norman Quijano, pidiendo asilo en Honduras. Sí. ¿Cuál es el procedimiento como tal al darse a conocer este tipo de noticias? Mire, la verdad que todas estas personas que en algún momento tuvieron algún nivel de relevancia política en la historia del país, puesto que ostentaron algún tipo de cargo de elección popular, creo que están sufriendo las consecuencias de un sistema que ellos mismos crearon. De un sistema en el cual se le da mayor importancia a la detención provisional como medida cautelar. Pero creo que no lograron entender que la dinámica de las instituciones cambia con los años. Y llega un momento en que las acciones delictivas salen a la luz. Entonces, las mismas leyes que ellos ayudaron a su creación, a su formulación, y que se le aplican a todos los salvadoreños, también les son aplicables a ellos. Entonces, ellos en realidad están reacios a someterse a un proceso penal que ellos mismos crearon. O sea, lo buen salvadoreño, la regla que crearon es con la misma regla que los están midiendo. Es correcto. Es correcto, y que muchas veces se escuchaban los comentarios, aquí a un salvadoreño de escasos recursos se le aplica la ley más estricta, y a gente que compra zapatos Ferragamo se le dejan todos los portillos abiertos. Entonces eso es lo que tiene que cambiar, la ley debe ser igual para todos, sin andar distinguiendo. Yo creo que existen situaciones en las cuales uno se debe de someter a los tribunales de justicia. Hablemos del doctor Norman Quijano. Ya hay una alerta roja girada contra el ex diputado prófugo por el delito de fraude electoral. Sí, sobre eso nosotros como fiscales estamos trabajando. Precisamente porque hay que cumplir con ciertos protocolos. Hay que recordar que nosotros estamos acudiendo a una, digámoslo así, a un organismo internacional de policía, y tenemos que cumplir con todos los requisitos que ellos colocan para los países miembros. Entonces, en eso es en lo que se ha estado trabajando junto con el juez de la causa. Y el objetivo, pues, es precisamente a la brevedad posible tener una difusión roja de la orden de captura. Hay que aclarar algo. Nosotros como institución, la Fiscalía General de la República está para cumplir la ley, para cumplir todos los procedimientos, y cumplimos con todos los procedimientos precisamente porque nos lo manda la Constitución de la República. Eso incluye y eso pasa por el respeto de los derechos humanos de cualquier persona. Los delincuentes no reconocen eso. Para los delincuentes es más fácil evadir la justicia. Entonces, pero nosotros sí cumplimos con la ley y sí estamos convencidos de que la coordinación con otros países funciona. Cuando se trata de realizar investigaciones entre homólogos, confío en esos procedimientos. Y pues nosotros sabemos cómo implementarlos, y eso es lo que estamos realizando en este momento. Durante los primeros días, cuando usted asumió el cargo como fiscal general, recuerdo yo que usted decía, vamos a trabajar de forma articulada con todas las instituciones de seguridad para el combate de la corrupción y la impunidad en el país. ¿Cuáles han sido los primeros acercamientos o las primeras iniciativas sobre este tema
desde la Fiscalía de Rodolfo Delgado? Bueno, en primer lugar, lo que he realizado, eso es algo interno que estoy haciendo. Y es quitar procedimientos que datan de la época del fiscal Luis Martínez. Esa administración, particularmente en el tema de la revisión de los procesos que realizan los fiscales, fue nefasta. ¿Por qué? Porque le quitó herramientas a la unidad de auditoría fiscal, que es la que supervisa el trabajo de los fiscales en el terreno. Entonces he devuelto esas facultades a esa unidad y la he reforzado, precisamente para supervisar todos los procedimientos que realizan los fiscales de forma preventiva y también para implementar auditorías con un fin correctivo. También estoy implementando y estoy generando ya una política de cooperación con la Policía Nacional Civil. Ojo, de cooperación en el marco de la Constitución y en el marco de la ley. No se trata digamos, ni que el policía cubra acciones al margen de la ley que realicen los fiscales, ni viceversa. No se trata de eso. Se trata de que tenemos un enemigo común y es la delincuencia en todas sus manifestaciones. Y eso es lo que le recalco a diario al primer nivel de dirección y a los directores de las unidades operativas. Tienen que hacer equipo con la Policía Nacional Civil. Históricamente es lo que ha dado resultado. También he realizado una serie de movimientos dentro de mis facultades legales y es precisamente porque en la dirección contra la corrupción e impunidad he detectado ausencia total de controles. Yo no voy a ser un fiscal que va a dirigir las investigaciones hacia un objetivo determinado, sino que se trata de actuar conforme a la ley de forma objetiva. Pero yo no comparto el hecho de que una dirección conformada principalmente por unidades especializadas de investigación carezca de los controles adecuados para un seguimiento de los casos. En el desorden surgen los portillos, precisamente para aplicar justicia selectiva, hecha a la medida del cliente, hecha a la medida de los incómodos, hecha a la medida de cualquier sector que tenga interés por perjudicar a otro. Y eso es lo que hay que evitar, porque en la medida que se interfiere con la labor que realiza el fiscal general de la República y sus auxiliares, nos vamos alejando más de la justicia. Y lo que hay que hacer es simplemente realizar las investigaciones. Y si las investigaciones me determinan que una persona es inocente, pues entonces hay que tener la entereza, hay que tener el valor de decirlo, porque no se trata de andar pisoteando el buen nombre de los salvadoreños o de los ciudadanos. Pero también hay que ser lo suficiente contundentes con aquella persona que las investigaciones revelan que es el culpable de un delito. Y esas personas sí, acusarlos, presentar todos los recursos en el marco de la ley, pelear en los tribunales contra la contraparte. Y eso va a ser en la medida de que los fiscales hayan realizado investigaciones objetivas sobre la base de los hechos que comprueban y que estos sean expuestos adecuadamente ante el órgano judicial. El órgano judicial es imparcial y yo confío en el criterio de los jueces en general. Al margen de cualquier tipo de señalamiento, creo que tenemos un órgano judicial que, claro, al igual que la Fiscalía, puede mejorar en el futuro. Pero creo que encuentro muy difícil que un juez quiera, por X o Y motivo,
dar un fallo erróneo cuando tiene todas las pruebas en sus manos. Nuestro trabajo es llevar esas pruebas y eso es lo que yo quiero que la Fiscalía, o más bien en eso es lo que, en lo que quiero que la Fiscalía se convierta. En eso está buscando, en eso se está apostando. Fiscal, hay otro tema y ahí se me escapaba, caso Sigfrido Reyes, por ejemplo. Pero bueno, antes de pasar precisamente con el tema de Sigfrido Reyes, quiero pasar la señal hasta el Centro Judicial Isidro Menéndez, específicamente en las afueras del Juzgado Octavo de Instrucción. Recordemos que ahí se está viendo el caso de Juan Carlos Guzmán, suegro del prófugo de la justicia Mauricio Funes, por participar en el caso saqueo público. Mi estimada Sara Méndez, que ha estado dándole cobertura a esta noche, cuéntanos detalles y, por supuesto, cómo avanza este tema en este juzgado. Así es, buenas noches. Mucha actividad noticiosa aquí en el Centro Judicial Isidro Menéndez. Estamos esperando aquí en la entrada del Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador, y es que aproximadamente a eso de las 8:15 de la noche llegó procedente del aeropuerto de Ilopango el señor Juan Carlos Guzmán Verdugo. Ahora ha ingresado hace unos momentos personal de medicina legal para hacerle su chequeo médico respectivo. Ahora está siendo notificado por el delito de lavado de dinero y activos en perjuicio de la administración pública. Se espera además que el juez del caso le asigne un centro penitenciario o una Bartolina donde él pasará este proceso y así enfrentará a la justicia salvadoreña. Este es el ambiente que se tiene en el Centro Judicial Isidro Menéndez. Aún hay bastante personal de prensa en esta zona. Estamos esperando las indicaciones que dé el juez para conocer a dónde será trasladado esta noche, ya en suelo salvadoreño. Recordemos que el señor Guzmán Verdugo fue capturado en abril del 2019 y fue extraditado hoy desde Costa Rica. Este es el informe que tenemos totalmente en vivo. Por supuesto, Sara. Bueno, a tus espaldas, por ejemplo, podemos ver la prensa, obviamente, que ha estado a la expectativa. Vemos una buena cantidad de periodistas también fuera del Juzgado Octavo de Instrucción y además del fuerte despliegue policial en todo el Centro Judicial como tal. En efecto, y es que ha sido una jornada periodísticamente muy intensa, ya que El Salvador entero ha estado pendiente de esta extradición. Llegó aproximadamente a eso de las 6:10 al aeropuerto de Ilopango, en donde autoridades de Policía Nacional Civil y el Fiscal General de la República ofrecieron declaraciones acerca de este caso. Es importante señalar, además, de que según las investigaciones, el señor Guzmán Verdugo forma parte de la estructura acusada de extraer de fondos públicos aproximadamente $350 millones. Por supuesto, muchísima suerte, Sara. Vamos a estar pendiente, por supuesto, de lo que se dé a través de redes sociales. Se ve que va a ser una jornada larga y sin duda vamos a estar a la expectativa de la información que ahí se genere, obviamente, y de tu trabajo, a través de tu trabajo. Muchísimas gracias, Sara Méndez. Listo. Fiscal, ahí vemos ya, obviamente continúa avanzando este tema en el Juzgado Octavo de Instrucción. Ahí veíamos el despliegue de periodistas también que están a la expectativa de esta información, una información que obviamente genera muchísimo interés para el pueblo salvadoreño, tomando en cuenta los millones de dólares y la forma de operar de este polémico caso. Sí, por supuesto. Bueno, estos son los diferentes procedimientos que se están realizando a esta hora. Ya solamente hay presencia, de hecho, de agentes auxiliares ahí acompañando todo el despliegue policial. Y pues en este momento, como le repito, solamente nos queda esperar las decisiones del juez respecto a audiencias y pues el traslado de él a un centro de detención. Claro. Estamos a punto de terminar, pero sí no quería terminar esta entrevista sin hablar del caso Sigfrido Reyes. También hemos escuchado que está buscando asilo en México y este caso particularmente tuvo un revés judicial desde la Corte Suprema de Justicia hace un par de días, hace semanas. ¿Cuál es el estatus de este caso, fiscal? Bueno, de hecho que lo que sé es que existieron unos errores en cuanto al procedimiento de notificación
digamos, de la audiencia que se iba a realizar en contra de dos de los acusados. Entonces, el juez sexto de instrucción decidió revocar la orden de detención en contra de dos personas acusadas en virtud de una decisión que provenía de la Cámara de Segunda Instancia. Debo mencionar de que en algún momento esta persona obtuvo un estatus, obtuvo ese beneficio en otro país. Y lógicamente, pues, la Fiscalía General de la República está realizando su trabajo. Ese caso en particular, es uno de los casos que yo voy a delegar a mi fiscal adjunto. Puntualmente ese caso. Puntualmente ese caso. Precisamente por razones de ética y razones de transparencia. Por cierto, ya lo juramentó, ¿no? Sí, él fue juramentado. ¿Ayer? Sí, quiero ver el día lunes, si no me equivoco. Sí, antier, lunes. Antier. Entonces, ya el día de ayer fue la primera, digamos, reunión y presentación al resto de miembros del Consejo Fiscal. Bueno, vamos a esperar qué resultados avanza de este y otros temas también que, repito, indigna para todo el pueblo salvadoreño que nos está viendo y escuchando. Fiscal, muchísimas gracias por su tiempo. Yo sé que saliendo de aquí también va a otras actividades. Sé que la Fiscalía no para, trabaja 24/7 obviamente para la justicia del pueblo salvadoreño y por supuesto la investigación transparente. Muchísimas gracias por su tiempo, fiscal. Bueno, muchas gracias, Armando. Gracias, buenas noches. Buenas noches también para usted, pueblo salvadoreño. Ha sido un gusto poder estar compartiendo con ustedes esta noche. Ha sido una noche un poco extensa, pero el tema obviamente lo ameritaba. Sabemos que ustedes merecen conocer la verdad desde la óptica real, que es esta, la de Noticiero El Salvador.